Y imagina que estás en un restaurante silencioso, con mesas vacías y una luz tenue. De pronto, un joven de 19 años se sienta frente a unos hombres de aspecto fiero. Ese joven es Dimitar Berbatov, y los hombres que lo acompañan no son simples aficionados al fútbol, sino figuras vinculadas a la mafia búlgara. En ese instante crucial, Berbatov comprende que su futuro está en juego, o acepta jugar para el equipo que estas personas dirigen, o desaparece sin dejar rastro. La escena es tan tensa que casi se palpa la amenaza en el aire. Sin embargo, lo que pocos imaginarían es que este sería solo el primer episodio dramático en la vida de un artista del balón. Nacido en la gris Bulgaria de los 90, Berbatov desarrolló un estilo tan refinado que parecía sacado de otro mundo. Su obsesión por perfeccionar el toque de balón empezó casi por casualidad, cuando se divertía lanzando al aire un objeto insólito, la vejiga inflada de un cerdo. Cuando eso no estaba a su alcance, usaba una pelota de baloncesto. Bajo un cielo encapotado y en un barrio donde pocos soñaban con un futuro brillante, aquel chico dedicaba horas infinitas a domesticar esa extraña pelota con sus pies. Nadie podía imaginar que aquel entrenamiento tan rudimentario sería la base de uno de los toques más exquisitos que el fútbol europeo conocería. Berbatov provenía de una familia que respiraba deporte. Su padre había sido futbolista de primera división, mientras que su madre jugaba al balonmano de forma semiprofesional. Con ese ADN, parecía inevitable que se convirtiera en un futuro astro. Pero incluso los astros necesitan inspiración, y en 1994, Bulgaria logró el cuarto puesto en el Mundial, con el mítico Hristo Stoichkov como máximo referente. Sin embargo, Berbatov no quería imitar su carácter explosivo, sino mezclarse con la elegancia de Marco van Basten y la eficacia de Alan Shearer. Era una combinación poco usual para un joven de su entorno, pero encajaba de manera perfecta con la sensibilidad artística que ya se intuía en su juego. Esa ambición y estilo pronto llamaron la atención del CSKA Sofía, un club histórico que lo fichó a cambio de 22 pares de botas y 50 balones. En un fútbol poco glamuroso, la llegada de Berbatov empezó a levantar rumores entre los aficionados. Sus primeros partidos mostraron a un adolescente sin miedo, capaz de regatear con la misma facilidad con la que caminaba. Marcó 6 goles en la primera temporada, 16 en la segunda, por si fuera poco, en la tercera inició con cifras impresionantes, llegando a anotar 7 goles en 2 encuentros de la Copa de la UEFA. Esa irrupción fulgurante pronto atrajo admiradores, aunque también surgieron detractores que criticaban su aparente frialdad en el campo. La presión era altísima, y un día, tras un entrenamiento, Berbatov salió a comer algo con la intención de desconectar. Una camioneta negra se detuvo junto a él. Un conocido de su familia se ofreció a llevarlo a un lugar. Inocente y hambriento, Berbatov aceptó. Minutos después, se encontraba en un restaurante desierto ante un hombre rodeado de guardaespaldas. Era Georgi Iliev, el poderoso dueño del Levski Kyustendil, que había decidido fichar al joven a toda costa. De inmediato, Berbatov comprendió la gravedad de la situación. Si se negaba, su vida corría peligro. Afortunadamente, su padre y el dueño del CSKA intervinieron para rescatarlo. Más tarde se supo que ambos acabarían asesinados en incidentes separados, probablemente ligados a ajustes de cuentas. Con esa experiencia traumática impregnada en su memoria, Berbatov supo que debía salir de Bulgaria para salvar su carrera y, tal vez, su vida. Lo que entonces no se imaginaba era que, pocos años más tarde, iba a estar pisando el césped de una final de Champions League. Si la mafia búlgara estuvo cerca de cortarle las alas, Berbatov empezó a extenderlas con más fuerza que nunca para emprender el vuelo hacia la Bundesliga. La noticia de su fichaje por el Bayer Leverkusen llegó como un soplo de aire fresco. Abandonar Bulgaria era una cuestión de supervivencia, tanto física como deportiva. Leverkusen lo recibió con los brazos abiertos, aunque quizá ninguno de los dos bandos sospechaba la tormenta de acontecimientos que estaba por desencadenarse. Aquello era solo el principio. Antes de adentrarnos en su odisea alemana, se intuye una atmósfera de expectación. Berbatov había escapado de las garras de la mafia, había ascendido como una estrella prometedora y, en poco tiempo, sus goles y su estilo magistralmente pausado estarían a punto de llevar a un club modesto al borde de un triplete histórico. El fútbol europeo estaba a punto de descubrir al genio que, con un solo control de balón, podría cautivar a miles de espectadores. La llegada de Berbatov al Bayer Leverkusen supuso un impacto inmediato. Ese club, siempre a la sombra de los gigantes alemanes, parecía estar formando una generación de oro,
lució con su solidez defensiva, Ferroberto y Michael Ballack dominando el medio campo, y ahora un joven búlgaro dispuesto a convertirse en el poeta de la delantera. El primer golpe de efecto llegó en un partido amistoso en Estados Unidos, donde Berbatov anotó un hat-trick y dejó claro que su talento no se había quedado en el camino. De repente, la Bundesliga tenía un nuevo protagonista. A pesar de su juventud, su nombre empezó a retumbar en los estadios. El técnico lo incluía gradualmente, y Berbatov respondía con goles decisivos. Su habilidad para transformar balones inverosímiles en pases magistrales y remates infalibles lo convirtió en el arma secreta de un Leverkusen que, en aquel momento, vivía una de sus épocas más ambiciosas. Hacia el tramo final de la temporada 2001 a 2002, el equipo se encontraba líder de la Bundesliga, finalista de la Copa de Alemania y a un paso de jugar la final de la Champions League. El mundo del fútbol comenzó a hablar del Bayer Leverkusen y de su historia. Sus aficionados habían pasado años lamentándose por estar tan cerca de la gloria y no conseguirla. Esta vez, la plantilla lucía sólida y el desempeño era fascinante. En la Champions, se habían deshecho de gigantes como Juventus, Arsenal, Liverpool y el mismísimo Manchester United, mientras Berbatov crecía como goleador y generador de juego. El sueño del triplete era tangible. Llegó el momento decisivo. A solo 4 jornadas del final de la Bundesliga, Leverkusen aventajaba en 4 puntos al Dortmund. Sin embargo, en una cruel sucesión de infortunios, el equipo se desmoronó en las últimas jornadas. Perdieron la liga ante un rival que se mostró más contundente en el momento clave. Como si eso no bastara, se vieron superados en la final de la Copa de Alemania por el Schalke. El sueño del doblete se esfumó en cuestión de días. Quedaba la Champions como último resquicio de esperanza. Aunque el sorteo los emparejó con aquel Real Madrid de ensueño, los galácticos de Zidane, Figo, Raúl y compañía, la final en Glasgow fue un choque épico. Berbatov, que crecía bajo el influjo de las grandes noches, sintió el vértigo de estar a un paso de escribir una página dorada para un club sin títulos relevantes. Solo que, en la otra punta del campo, se encontraba Zinedine Zidane, un mago que rubricó uno de los goles más bellos de la historia de la competición. Berbatov confesó que sintió deseos de aplaudir semejante destello de calidad, a pesar de ser un golpe casi mortal para las aspiraciones de Leverkusen. Berbatov lideró una remontada épica que, con goles y asistencias, los alejó de la quema. Ese acto heroico consolidó su estatus de figura indiscutible. Con la moral reforzada y su juego más maduro que nunca, el búlgaro explotó sus virtudes al máximo en las siguientes temporadas: regate, pase, disparo y una serenidad casi antinatural dentro del área. Sus estadísticas eran impresionantes, pero, aún así, el equipo no logró volver a la élite definitiva. Y entonces, con varias ofertas sobre la mesa, Berbatov se enfrentó a una decisión crucial. En un momento crucial de su carrera, Dimitar Berbatov se enfrentó a una decisión que definiría su legado: continuar en el Bayer Leverkusen, donde se había consolidado como una figura destacada, o aventurarse en un nuevo desafío que le ofreciera mayores oportunidades de éxito. Mientras muchos esperaban que se uniera a un club de renombre como el Bayern de Múnich o algún equipo de la Premier League con aspiraciones al título, Berbatov sorprendió al elegir al Tottenham Hotspur, un club que llevaba décadas sin competir en la élite europea y cuya posición en la liga era modesta. Esta elección desconcertó a aficionados y críticos por igual, quienes cuestionaban si Berbatov había tomado la decisión correcta al unirse a un equipo sin un historial reciente de éxitos. Sin embargo, el delantero búlgaro no tardó en demostrar su valía, convirtiéndose en una pieza clave en la transformación del Tottenham. Junto a Robbie Keane, formó una dupla ofensiva formidable que revitalizó el ataque del equipo. Berbatov aportó su visión de juego, control del balón y capacidad para convertir jugadas aparentemente inofensivas en oportunidades de gol, mientras que Keane complementaba con su energía y movilidad. En su primera temporada con los Spurs, Berbatov acumuló 23 goles en todas las competiciones, dejando una impresión imborrable en la afición y ganándose un lugar en el equipo ideal de la liga. Además, su desempeño fue fundamental para que el Tottenham ganara la Copa de la Liga en 2008, marcando en la final contra el Chelsea. Este trofeo representó un hito para el club, que no había levantado un título importante en años. A pesar de su éxito individual, Berbatov comenzó a replantearse su futuro, consciente de que se acercaba a los 30 años y deseaba competir al más alto nivel. Cuando Sir Alex Ferguson expresó su interés en ficharlo para el Manchester United, la situación se volvió tensa. El Tottenham intentó retenerlo,
pero Berbatov dejó claro su deseo de unirse a los Red Devils, argumentando que necesitaba un nuevo desafío. En un dramático cierre de mercado, el delantero firmó con el United por una cifra cercana a los 31 millones de libras, rechazando una oferta más alta del Manchester City. En el Manchester United, Berbatov se encontró en un equipo repleto de talento ofensivo, compartiendo vestuario con Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Carlos Tevez. Su estilo pausado y elegante contrastaba con la intensidad de sus compañeros, lo que generó críticas sobre su aparente falta de esfuerzo. Sin embargo, Berbatov demostró su calidad en momentos clave, contribuyendo al éxito del equipo en la Premier League y en competiciones europeas. Durante su tiempo en el United, Berbatov enfrentó desafíos personales, incluyendo amenazas de grupos criminales en su país natal. Con el apoyo de Ferguson, logró proteger a su familia y mantener su enfoque en el fútbol. Su perseverancia y talento fueron recompensados en la temporada 2010 a 2011, cuando se convirtió en el máximo goleador de la Premier League, ganando la Bota de Oro. A lo largo de su carrera, Dimitar Berbatov demostró que las decisiones valientes y la determinación pueden llevar al éxito, incluso cuando otros dudan. Su legado perdura como ejemplo de elegancia y eficacia en el fútbol moderno. Dimitar Berbatov cerró su etapa en el Manchester United con una mezcla de gloria y frustración. La temporada 2010 a 2011 fue el reflejo de lo que pudo haber sido una leyenda aún mayor. Con 30 años, brilló con luz propia en la Premier League, arrancando la campaña con actuaciones memorables, como su hat-trick ante el Liverpool, incluyendo una chilena que quedó en la historia, y sus 5 goles en un solo partido frente al Blackburn. Esos momentos de genialidad no solo lo coronaron como máximo goleador del torneo, sino que lo elevaron como uno de los jugadores más finos y eficaces de su generación. Pero cuando llegó la final de la Champions League de 2011, Sir Alex Ferguson tomó una de las decisiones más frías y controvertidas de su carrera: dejó a Berbatov fuera de la convocatoria. Ni siquiera le permitió sentarse en el banquillo. El búlgaro, que soñaba con escribir su nombre en la historia grande del club, se vio relegado a la tribuna, viendo cómo su equipo caía ante el Barcelona sin poder hacer nada. Esa herida nunca sanó del todo. Aunque se mantuvo una temporada más en Old Trafford, la relación con Ferguson quedó dañada. Tiempo después, el propio Sir Alex admitiría que tal vez cometió un error, pero el daño ya estaba hecho. Tras su salida del United, Berbatov encontró un nuevo hogar en el Fulham. Sin la presión asfixiante de los grandes clubes, volvió a dejar fluir su talento en Craven Cottage, donde convirtió lo ordinario en extraordinario. Allí volvió a ser el epicentro de un equipo, el hombre que con un solo toque cambiaba el rumbo de un partido. Más tarde pasaría por Mónaco, PAOK y hasta viviría una última experiencia en India, dejando su huella allí donde pisaba. Cada pase, cada gol, cada movimiento suyo parecía un susurro del pasado romántico del fútbol. Fuera del campo, Berbatov también vivió momentos de tensión extrema. En 2012, sufrió un segundo intento de extorsión por parte de la mafia búlgara, pero con la misma sangre fría con la que dominaba el balón, se plantó ante sus amenazas, salió ileso y no permitió que el miedo definiera su vida. Ese mismo coraje lo llevó a compartir su historia en una autobiografía, en la que Ferguson escribió el prólogo y ofreció disculpas públicas por aquel error en la final de Wembley. Berbatov, lejos del rencor, aceptó con elegancia y humanidad esas palabras. Dimitar Berbatov no fue un delantero común. En una era marcada por la inmediatez y la velocidad, él fue un artista que prefirió el trazo fino al brochazo violento, un romántico del balón en tiempos de pragmatismo feroz. Muchos lo subestimaron, llamándolo lento o perezoso, pero quienes lo entendieron vieron en él a un maestro del tempo, un jugador que no necesitaba correr porque ya estaba 2 jugadas adelante. Su historia es un homenaje a la paciencia, a la técnica, y a la clase en su estado más puro. Berbatov no fue solo un goleador, ni solo un talento técnico. Fue una sinfonía en medio del ruido, un hombre que convirtió el control del balón en un acto de arte silencioso. Mientras el mundo del fútbol se llenaba de velocidad, potencia y estadísticas, él se atrevió a detener el tiempo con un simple toque. Su historia parece sacada de una novela, con tintes de tragedia, episodios que rozan el thriller, y capítulos que celebran la belleza pura del deporte. Secuestrado por intereses oscuros, elevado por su talento a las luces de los grandes estadios, y traicionado en momentos clave, Dimitar Berbatov nos recordó que aún hay lugar para los artistas, incluso cuando el juego se llena de guerreros. Y es en esa pausa, en ese instante donde el mundo se frena, donde él escribía su legado. Si esta historia te conmovió,
te inspiró o simplemente te dejó pensando, te invito a que le des like al vídeo y te suscribas al canal. Porque aquí no solo hablamos de fútbol, hablamos de vidas, de decisiones que cambian destinos y de leyendas que merecen ser contadas. Activa la campana para no perderte lo próximo, porque aún quedan muchas historias ocultas entre los gritos de gol y los suspiros del pasado. ¿Estás listo para descubrirlas conmigo? Nos vemos en el próximo vídeo.